Muy buenas noches, familia. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da una oportunidad más de reunirnos y de meditar y reflexionar en esta importante serie de lecciones como es Familias Maravillosas, que está perfilándose ya a su conclusión, pero todavía quedan varias lecciones importantes que complementan todo lo que hemos estado aprendiendo. Una de esas lecciones es precisamente la de esta noche, la lección número 13, lo que un buen hogar o lo que la Biblia enseña que un buen hogar significa para una congregación local. Pasa que este nombre es tan grande que hemos colocado el nombre abreviado, pero es como todas nuestras lecciones lo que la Biblia enseña, porque eso es lo que nos preocupa, nos interesa y lo que tiene prioridad en nuestras vidas cristianas. Muchas grandes verdades se convierten en lo que la gente llama clichés, es decir, que son tan obvias y se repiten tan a menudo que comenzamos a darlas por tácitas. Se mezclan con el papel tapiz, las descuidamos. En cambio, nuestra atención es captada por puntos de vista, teorías, explicaciones o enseñanzas que tienen un tono novedoso, fresco y que muchas veces son evidentemente falsos y peligrosos. El síndrome ateniense de escuchar o querer escuchar siempre o contar alguna cosa nueva es algo que generalmente ha causado el descuido de un gran rechazo que está habiendo de algunas grandes verdades. Y se descuida el que está sucediendo esto hasta que ocurre un desastre. El desastre parece venir siempre más cerca de nuestra civilización, en nuestra generación, por nuestro descuido de la familia y el hogar. Una de las grandes y obvias verdades es que, como lo hemos recalcado muchas veces en esta serie, en sermones y en clases, el hogar es la piedra fundamental de la sociedad y de la civilización. Estas no pueden sobrevivir si la institución ordenada, establecida, ideada por Dios del hogar y la familia es destruida. Debería ser obvio para todos los cristianos, principalmente, que el hogar no solo es esencial para la sociedad, pero en nuestro tema, en nuestro contexto de hoy, lo es también, es vital y esencial para la iglesia. Una de las metáforas más utilizadas para describir a la iglesia es aquella de la familia. Y en esa metáfora de la familia, Dios Todopoderoso es nuestro Padre, como podemos ver en Mateo 6:9. Somos coherederos con Cristo, como dice Pablo en Romanos 8:17. Los cristianos en todo el mundo son nuestros hermanos y hermanas, como lo menciona Santiago 2:15. La iglesia está casada con Cristo, por lo tanto, sus miembros debemos llevar fruto para Dios. Efesios 5:22 al 32 y Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. Entramos a la iglesia a través de un nacimiento de agua y del Espíritu, según Juan 3:5. Y la vida cristiana es un crecimiento desde la condición de un bebé recién nacido hasta la edad adulta de la madurez espiritual, como dice Hebreos 5:12 al 14. Entonces, trayendo esa analogía o esa metáfora de la familia, o esa analogía que hay entre la familia natural y la familia espiritual, tenemos que considerar varias realidades y tenemos que reflexionar sobre grandes verdades, como que si a los hijos ya no se les exige obedecer y honrar a sus padres, entonces la obediencia y reverencia por nuestro Padre que está en los cielos se verá también disminuida. Es una realidad, es proporcional, directamente proporcional, como dirían los matemáticos. Si el marido es suplantado o reemplazado como el líder de la casa, como el líder de su esposa, entonces la posición de Cristo como cabeza de la iglesia no será respetada. Cuando se rompen los votos matrimoniales frecuente y fácilmente, también la fidelidad y el compromiso con Cristo será abandonado fácil y frecuentemente. El hogar y la iglesia están unidos por precepto y por principio. Para debilitar a uno, se tiene que debilitar al otro, pero para fortalecer a uno, se tienen que fortalecer ambos.
Los buenos hogares son la fuerza de cada congregación, que es nuestro punto esta noche. Los buenos hogares proporcionarán la enseñanza necesaria para criar a los niños con reverencia hacia Dios Todopoderoso y hacia su inspirada palabra. La iglesia tiene la responsabilidad, sí, de enseñar a toda criatura, como dice Marcos 16:15, pero no es la responsabilidad de la iglesia directamente criar niños. Esa responsabilidad le pertenece al hogar. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La iglesia puede complementar, puede reforzar la enseñanza que se da en casa, pero no se puede en una hora o en 40 minutos a la semana proporcionar todo o la mayor parte de la enseñanza que necesitan los hijos o los niños. A un niño no se le debe enseñar solamente, un niño debe ser entrenado, que es mucho más. Esto significa que se le debe mostrar específicamente cómo vivir y cómo actuar. Él debe ser corregido cuando cometa errores y debe ser elogiado cuando haga el bien o haga lo bueno. Solo un buen hogar tiene el tiempo, el amor y la paciencia para nutrir a un niño en esa disciplina y amonestación del Señor de la que habla este texto. Los niños bien enseñados, bien entrenados y bien disciplinados son esenciales, y escúchelo bien y recuérdelo toda la vida, para la salud presente de la iglesia y la salud de la futura congregación también. Pero solo un buen hogar puede producir esos hijos. Esos hijos comienzan con nosotros, no solo al concebirlos o engendrarlos, sino en esa crianza, en ese entrenamiento. Es un inicio y un proceso que nos pertenece, que es nuestro deber. La iglesia no puede darle una nalgada a un niño cuando ésta sea necesaria, pero un buen hogar puede y debe hacerlo. Dice la escritura en Proverbios capítulo 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Negarse a administrar castigos corporales a un niño cuando éste lo merece, según este pasaje de Proverbios, es una forma de abuso infantil. Probablemente nadie te va a ir a demandar por no dar este castigo físico, sino lo contrario. Pero delante del trono de Dios y delante del tribunal de Dios, estás cometiendo un delito, estoy cometiendo un delito contra el niño. Un buen hogar proporciona la estabilidad que una congregación debe tener. Por eso a Dios le interesa tantísimo, no solo por nuestra felicidad personal y familiar dentro de ese núcleo del hogar, sino que le interesa que el hogar funcione, porque si el hogar funciona, la iglesia funciona mejor. Los miembros de un buen hogar se pueden contar. Usted mira a su congregación y sabe quiénes son. En el hogar se les ha dado un sentido de pertenencia y un sentido de valor. No están tan ansiosos, tan nerviosos con sus propias dudas y complejos que no puedan ser útiles para los demás. Ellos son soluciones en lugar de problemas. Ellos pueden servir y no solamente ser servidos. Un buen hogar proporciona a sus miembros un suministro de fuerza y amor que se puede también compartir con otros. Un buen hogar produce aquellos hijos que se convierten en obreros y líderes de la congregación. No es insignificante que un anciano deba ser evaluado en parte por su familia. Un buen anciano, hablando de un buen anciano que dirige o preside la iglesia, ahora mismo no hablamos de tanto del factor edad, sino del que preside en la iglesia, el que dirige, el que supervisa. Un buen anciano solo puede provenir de un hogar en el cual él, como padre y esposo, ha gobernado adecuadamente, teniendo a sus hijos bajo su gestión, como Pablo le instruyó a Timoteo en Primera de Timoteo 3, 4 al 5. Dice la escritura, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debe ser alguien que cree en y ejemplifica la santidad del matrimonio, como también le escribe Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo 3:2, en Tito 1:6 y en Tito
1, 8 al 9. Lo mismo es cierto de los diáconos. En 1 de Timoteo 3:12 se requiere lo mismo de ellos. Solo pueden llegar al diaconado después de haber presidido un buen hogar. Los grandes maestros y predicadores son generalmente productos de buenos hogares. Por ejemplo, aunque sabemos poco de los primeros años de la vida de quizá el más grande predicador que ha habido en la historia de la iglesia, el apóstol Pablo, sabemos que fue educado estrictamente para honrar a Dios y su palabra, para servir a Dios con todo su corazón, que esto fue desde la niñez. Fue educado para honrar la verdad. Y cuando supo que estaba equivocado, fue tan honesto, fue tan obediente ante el mandamiento de Dios, que no dudó ni un segundo en hacer el cambio y dedicar su vida a Cristo. ¿Cuánto le debe la iglesia al hogar donde se crió Pablo? Pablo honró el hogar de la infancia también de su gran colaborador, su hijo en la fe, Timoteo. Era un hogar donde moraba la fe no fingida, llegó a decirle en una ocasión. Un hogar donde las sagradas escrituras fueron enseñadas a este hombre desde la niñez, dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas congregaciones en Asia Menor y Grecia fueron bendecidas por el producto de ese buen hogar? El resultado del gran trabajo en el que se ocuparon, por lo menos conocemos sus nombres, Loida y Eunice. ¿Cuánto le deben las congregaciones del pueblo de Dios a los buenos hogares que produjeron hombres como Thomas Campbell, como Alex Barton Stone, como Thomas Campbell y muchos de los conocidos líderes del movimiento de restauración? Ese movimiento que surge en Estados Unidos con un deseo de abandonar nombres denominacionales, organizaciones denominacionales, apartarse de toda secta y empezar a predicar únicamente lo que enseñara el Nuevo Testamento, hacer únicamente lo que estuviera autorizado por Cristo, hablar donde la Biblia habla, callar donde la Biblia calla. En asuntos de doctrina, mantener la unidad, en asuntos de opinión, dar libertad y en asuntos de doctrina o de opinión, siempre actuar con amor. ¿Cuántas congregaciones han sido bendecidas por los pioneros que en Latinoamérica o que en Panamá llevaron el Evangelio a nuestros países y comunidades y que atendieron a esas pequeñas y infantes congregaciones y que pudieron estar allí el tiempo suficiente para que el Evangelio también llegara hasta nosotros tantos años después? El tiempo, el espacio y el conocimiento no me permiten ni siquiera presentar un catálogo parcial de las grandes o los grandes hogares y lo que estos han significado para la iglesia. Pero sí estoy seguro que los buenos hogares han traído hasta nuestros días a los mejores cristianos y los seguirán produciendo si cada uno de nosotros verdaderamente se enfoca a tomar toda esta serie de lecciones muy en serio y compartirla también con otros. Estoy maravillado, estoy emocionado espiritualmente hablando porque tanto la lección anterior como esta lección ha sido compartida de una manera tremenda. El video o los videos generalmente tienen 14 visualizaciones en una semana. Les hablo sobre todo de las clases de los martes que tenemos acá en la escuela virtual. Y estos videos, claro, son más cortos también, más fáciles de ver, más digeribles, y tiene un tema que obviamente es siempre pertinente a todos, pues el anterior lleva 100 visualizaciones. Y el último, el anterior a este, 100 visualizaciones en las primeras 48 horas, lo cual es una barbaridad, es una anomalía estadística, para bien, para bien. Y revisando hoy temprano ya llevaba 24 más. Entonces, cuánto deseo y cuánto anhelo hay en las familias de hacer las cosas como Dios las ha ordenado. Si las hacen, si siembran y riegan como Él ha enseñado, definitivamente solo podrán cosechar su crecimiento. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo, amada familia y hermanos que nos acompañan.